Bueno, vamos a dar comienzo a la reunión de esta tarde. Qué bueno que usted está aquí. Es una bendición poder compartir otra vez como familia la palabra de Dios. Y vamos a orar para iniciar. Alabamos y adoramos a nuestro Dios y compartimos la palabra. ¿Está bien? Padre bendito, te queremos dar gracias en esta tarde en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí con nosotros. Tu nombre, tu precioso nombre, nos mueve a servirte, a exaltarte, a glorificarte. No hay un nombre más grande que has dejado que el de tu Hijo Jesucristo para que lo adoramos. No solo lo adoremos, sino que en su nombre se doble toda rodilla delante del cielo, debajo de la tierra. Gracias por tu gran nombre. Queremos adorarte, queremos conocer más de ti. Y te damos gracias por estos momentos de comunión en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre bendito, porque nos has traído, Señor, en este día, Señor, en esta tarde. Ahora nosotros, Señor, estamos dispuestos a alabar y bendecir tu santo nombre, a proclamar tu gran nombre, porque sabemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios verdadero. Y en esta tarde, Señor, pedimos que tú escuches nuestra oración, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo que descienda sobre el corazón de cada uno de nosotros, lleno de fuego nuestro corazón, purificándonos de toda maldad, toda iniquidad sea borrada, Padre Santo, de hablarnos en nuestras vidas, lo dijimos, Padre Santo, cualquier carga que tengamos, ahora la dejamos en tus manos, Padre Santo, que tú nos des descanso. En el nombre de Jesús, amén. Y será
recibir toda gloria y honra, Señor. Eres digno de recibir la alabanza, Señor, que salga de nuestros corazones y sea digna para ti, Dios. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cielo y la tierra creó, en la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo, la tierra y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, dejando manchó el propósito de la creación. El cielo en la tierra nació, de su trono pesebre llenó. Un hombre creció, el Hijo de Dios, ante todo su amor extendió. El cielo a la tierra besó, por milagros su amor le mostró. Enfermo sanó, al ciegos nació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, los redimidos cantaron. Aleluya, desde la tierra adoramos. Cielo en la tierra murió, cada gota de sangre dando perdón para el pecador en la misma esperanza de redención. El cielo a la tierra del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó, toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantaron. Aleluya, desde la tierra adoramos.
cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. La espera podemos cantar, el cielo en la tierra quiere estar. Esperamos tu venida, Señor Jesús. Sabemos que debemos velar en cada momento, Señor. Estar en santidad y pureza, Dios. Con integridad ante ti en cada momento, Dios. Qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Es amor quien no recuerda, quien no le adorará, exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron otro inmerecido amor, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramando paz, justicia y compasión. Cuán alto es su amor, es su amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo iremos, gloriaremos, nada más importará. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es su amor, es su amor. Cuán alto, cuán profundo es su amor, es su amor. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó.
La única forma, no hay otra forma de pagar, es darte nuestro corazón. Recibe nuestro corazón, nuestra adoración. Recibe nuestras vidas. Hermoso Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por establecerlo en nuestro corazón. Gloria a ti, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permanezca en la presencia del Señor. Ahí en tu lugar, adora, suavemente. Habla con el Señor. Dale gracias porque estás aquí. Alaba su nombre. Bendícelo. Deja que su gozo llene tu corazón. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Hola, hermanos, vamos a orar. Acompáñenme. Dios, te damos las gracias, te damos, Señor, toda la honra de esta noche. Este miércoles, Señor, buscamos poder agradecerte, Señor, ofrendando, diezmando, Señor, lo que tú nos has proporcionado, lo que tú nos has brindado, Señor, con un amor, con un gozo, Señor. Porque estamos bajo tu gracia, estamos bajo tus alas, Señor. Queremos poder fluir de este diezmo, Señor, esta economía que nos has proporcionado. Te pedimos, Señor, que bendigas, mi Dios, el hogar, hermano de cada familia, Señor, que está viendo, Señor, esta transmisión y que nos acompaña el día de hoy. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque nos has dado toda nuestra vida. Nos has dado una familia, nos has dado una preciosa familia en Cristo, Señor. Porque ciertamente tú nos consideraste, tú nos guardaste y tú nos viste, Señor, antes ni siquiera nacer. Te damos toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Los redimidos cantamos. Bueno, vamos a tenerle aquí en esta noche. Vamos a ver un tema muy hermoso que está en la segunda de Samuel, capítulo 5. Estaba preguntándole al Señor de que iba a compartir hoy en la tarde, cuando recibí una llamada telefónica de alguien de aquí, y me dijo: el Señor me dio esta palabra, ¿qué quiere decir? Wow, me puso a trabajar, y vamos a compartir para ver qué historia más hermosa es esta. Dice así, vamos a leer el pasaje completo, desde el versículo 17, estoy leyendo la nueva traducción
traducción viviente, hasta el 20. Leemos: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refalm. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Aquí sé que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos adoraron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Padre, gracias por esta palabra. No hay duda, Señor, que siempre tienes un tema que nos sorprende y esta palabra es una de esas cosas maravillosas que no deja de sorprendernos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Note los tiempos. La historia empieza cuando dice: cuando David fue coronado rey. Entre tanto que fuera coronado rey, usted recuerda que en toda la primera epístola, la primera carta de Samuel, en el primer libro de Samuel, David se la pasó huyendo de Saúl. Saúl quería matarlo, porque como lo había nombrado uno de sus guerreros, casi como uno de que entraba y salía con los ejércitos, una vez que tuvo una gran victoria, entró cantando el pueblo cuando entraba David. Saúl se llenó de celos porque el pueblo cantó: ¡ay! Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Entonces se llenó de celos Saúl y dijo: a él le dan 10,000 y a mí 1000, ya no más falta que le den el reino. Y desde ese momento, dice, odió de tal manera a David que lo intentó matar todo el tiempo. Ahora, sabemos cómo termina la primera carta de Samuel, usted la ha leído, y si no, léala, la historia es triste. Finalmente, el profeta Samuel abandona a Saúl por orden de Dios. Saúl se queda sin dirección espiritual, se aloca, se chifla. Finalmente Samuel también se muere, y entonces a Saúl se le ocurre consultar a Samuel muerto. Y en el capítulo 27 y 28 de la primera carta de Samuel, ves cómo muere Saúl, que por consultar a una pitonisa, un demonio que toma la forma de Samuel, le dice: vas a estar mañana con nosotros, tú y tus hijos. Y efectivamente, en una batalla en Gilboa, muere Saúl y sus hijos. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, poco a poco, David va tomando el control del reino y ahora ya es el rey. Pero no las tenía todas fáciles. En cuanto se enteraron los filisteos que ahora el rey era David, dice: pues vamos a demostrarle que los filisteos, porque recuerden que los filisteos tenían en su memoria que David les había matado a su guerrero favorito, Goliat.
¿Recuerdan? O tampoco eso han leído en 1 Samuel. Así que odiaban a David con todo su corazón, los filisteos, y quisieron ir a rodearlo en aquella fortaleza que se llamaba la ciudad de David, que está abajo de donde estaba, después se construiría el templo. Y entonces, estando ahí David, los filisteos lo rodearon. Y entonces, yo quiero que tú pienses en los principios que empezamos a establecer aquí, para nosotros, para hoy. Esta enseñanza no tendría sentido si no la aplicamos a nuestra vida en forma principal. Ahí te va el primer principio. Cuando creas que mejor te está yendo, tus enemigos van a tratar de desestabilizarte. ¿Se oyó? Qué alegre, ¿verdad? Ya estaba como rey, ya tendría paz, ¿no? Pues no, señor, ahí vienen los filisteos y se le vienen a montón. Ahora, segundo principio, nunca actúes precipitadamente. Medita las cosas, piensa y entra en tu cuarto de oración y habla con Dios. Señor, se me desató la furia del infierno. El diablo sacó el matamoscas, ¿ahora qué hago? Y David, sabiendo que venían los filisteos, oró. Y dijo, Señor, iré contra los filisteos, ¿me darás la victoria? Sí, sal. Entonces salió y los derrotó. Ahora, entonces aquí podemos considerar varias cosas importantes. Al leer el pasaje, de repente descubres que hay un pasaje paralelo de esta historia en el libro de Primera de Crónicas 14. Y yo quiero que leas algo particular que sucedió, porque aquí tú lees en el pasaje que estamos leyendo de Samuel, dice que confiscaron los ídolos de los filisteos. Ahora, empieza a pensar en esto. Confiscaron los ídolos de los filisteos. No es una casi como para decir, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer con eso? ¿A poco ahora van a hacer lo que ocasionó que el reino de que había conquistado Salomón se dividiera? ¿Recuerdan cuando un hombre llamado Jeroboam empezó a construir un becerro de oro en Samaria, lo cual ocasionó que para que ya no bajaran a Judá a adorar y se dividió el reino? Entonces, uno piensa, ¿para qué confiscó David los ídolos de estos hombres? Pero la clave la encuentras en Primera de Crónicas 14. Mira lo que dice ahí. Primera de Crónicas 14, los versículos 11 y 12. Para que veamos que además aquí se va a establecer otro principio. Ahí va. Dice así: entonces subieron a Baal-Perasim y David los derrotó allí. Y dijo David: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal-Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus dioses y David ordenó que fueran quemados. ¿Ya captaste? No los confiscó. En el otro pasaje dice, los confiscó. Aquí dice, ¿para qué lo hizo? Para quemarlos. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, miren que la palabra Baal Perasim
significa también en esta versión el Señor que quebranta. En la versión que acabamos de leer de Segunda de Samuel, dice el Señor que irrumpe, ¿sí? Haz de cuenta que entra como una bola de billar, ¡fu! ¿Verdad? Se lleva todas las bolas y irrumpe, deshace, desbarata. Aquí dice el Señor que quebranta. Ahora vamos a ver entonces el cuadro, esto que nos enseña. Ya vimos cómo pasó, pero ahora, ¿qué me dice esto a mí? Primer cosa, tengo que considerar, siempre que te vayan a ascender a un lugar más alto, es el principio número 1, mantente humilde. ¿De acuerdo? A David no se le subió que ya era rey, se mantuvo humilde. Principio número 1, cuando te establezcas en un lugar donde te den más autoridad o más responsabilidad, mantente humilde, no te ensoberbezcas, sino que teme. ¿Cómo lo dice el apóstol Santiago? Lo voy a leer. Dice así que, no te digo la cita, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¡Wow! Santiago 5, versículos 7 al 10. ¿Lo captaste? David, con humildad, ya era el rey, pero manejó las cosas con mucha sencillez. Vamos a preguntarle a Dios qué hacer con los filisteos. Punto número 1, entonces, mantente humilde siempre. Va el punto número 2. Bueno, este es natural. No tengas temor de tus enemigos que te amenazan. ¿Se oyó? No tengas ningún temor de tus enemigos que te amenazan. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está contigo, que el que está con ellos. Y miren lo que dice el bellísimo Salmo 3. El Salmo 3, versículos 1 al 4, leemos en el Salmo 3, versículos 1 al 4. Fíjense qué tremendo, y estas son palabras del mismo David. Óigalas bien. Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no los rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. ¡Wow! Puedes ver que en esa confianza tan extraordinaria que tenía David en Dios, también se refleja cuando escribe el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hacemos aquí una pausa y consideramos esto. ¿Te has sentido que tus enemigos, que tus adversarios, se te carga la mano
se te carga todo, te llega la angustia, empiezas a sentir así como que una tensión interna de que, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo que tienes que hacer es aprender a actuar como el rey Josafat. En Segunda de Crónicas 20, toda la historia del rey Josafat que ya he compartido aquí varias veces, te debe recordar esa confianza. ¿Se acuerdan? Dice, ¿cómo empieza Segunda de Crónicas 20? Es Primera de Crónicas 20, creo, donde dice, y vinieron a avisarle a Josafat, los moabitas y los amonitas vienen contra ti. ¿Y qué hizo Josafat? Ay, Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. ¿Está claro? Entonces vino el momento de angustia para David. No perdió el piso, no se angustió, no se quebrantó, le preguntó al Señor, y aquí viene el tercer principio. Cuando tus enemigos se presenten, enfréntalos con la ayuda de Dios. David no dijo, ay Señor, por favor que se vayan los filisteos, sino dijo, salgo y les pego fuerte, que le dijo Dios a David, sal, los vas a derrotar. Entonces, tenemos que entender que nosotros vamos a actuar siempre valientemente. No tenemos por qué sentir ningún tipo de temor. Cuando la angustia llegue, así cuando el temor te quiera carcomer tu corazón, respóndele, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Porque acuérdense que está también muy claro en Isaías 26:3, mi cita favorita, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si pones tu confianza en Él, te va a guardar en completa paz. ¿Sí? Él es escudo alrededor de ti. Él es tu cuidador, tu guardador. ¿Sí? Es tu protector. Es tu fuerte escudo, tu muro de protección alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. Por lo tanto, no tengas ningún temor. Amén. Siguiente cosa que debemos de entender. No te precipites al ir contra tus enemigos. El siguiente punto sería, antes de pelear, consulta cómo hacerlo con Dios. Fíjate lo que nos enseña David. Cuando se enfrentó a Goliat, Goliat lo insultó. Tú vienes a mí con palos, chamaco insolente. Ahorita le voy a dar tu carne a las gavilanes. ¿Y qué le dijo David? Dice, además narra la historia de 1 Samuel donde se enfrenta David a Goliat. Le dice Goliat a David, dice, y lo maldijo por sus dioses. Se prendió David. ¿Y qué le contestó David? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, dice, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien has ofendido, y hoy te voy a cortar la cabeza. Y uno dice, pero el cuate no tenía espada, llevaba una onda. ¿Cómo te mueves en esa fe? ¿Qué necesitas para actuar de esa manera? Así que agarró unas piedritas, se las puso en la onda y le plantó un sopapo en media cabezota al tal Goliat, de tal manera que se desplomó, corrió hacia él, le saca la espada de la funda y le corta la cabeza. Digo, ese tipo de actuar es una valentía absoluta. Yo, tal vez, si viera algo semejante, primero, ¡ay, que le corte la cabeza! Digo, no es así como que llegas corriendo y le cortas la cabeza,
Pero David era David y David confiaba en Dios y Dios le dio la victoria. Ahora estamos aquí viendo esta historia tan interesante que dice, ¿verdad? Regreso a leerla. Cuando le pregunta David al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Si Dios te da un tipo de promesa semejante, no te quedes sentado, actúa, ¿verdad? Entonces pelea la buena batalla de la fe, ¿sí? Entonces tenemos que entender justamente el punto. Cuando, acuérdense que se mezclan las dos historias, cuando Jesucristo dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, pero si lo entiendes solo así dices, ay, con que tenga poquita fe de este tamaño de este granito. Acuérdate de que no es esa la historia. La historia dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que crece y se hace grande. Por lo tanto, se espera que tu fe, que sea pequeña al principio, crezca, se fortalezca y puedas actuar como David en consecuencia. ¿Está claro? ¿Sí se capta esto? Ahora mira qué interesante punto que sigue. Ahora, las estrategias que Dios da siempre van a venir como una respuesta a través de su palabra. Cuando el rey Josafat le preguntó a Dios, ay Señor, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos, de repente se levanta un profeta de Dios, se acerca un profeta y proclama, da una profecía cuando Josafat dice, pues ya vienen los moabitas y los amonitas, mira, te la leo, o la puedes leer tú también, está en 2 de Crónicas 20, versículos 15 al 17. Si lees toda la historia de 2 de Crónicas 20 te va a maravillar, porque también es otra historia de victoria en fe. ¿De acuerdo? Mira lo que dice 2 de Crónicas 20, versículos 15 al 17. Dijo el profeta que estaba apoyando a Josafat y que Dios le reveló, le dio una palabra. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Qué tal? Si combinamos las historias, vemos que tanto David como Josafat eran hombres que tenían una plena confianza en el Señor. Tal vez su fe haya empezado siendo pequeña, pero se engrandeció. ¿Por qué? Dios, lo sabemos, porque Dios respondió a ese tipo de fe. Ahora, en esta tarde, tú estás aquí y la pregunta que yo te hago, ¿estás moviéndote en esa fe? Algunos de ustedes están así como que les han dicho, te voy a operar, te voy a sanar, tienes que venir dentro de 20 años porque ahorita no hay camas, tienes que venir dentro de 40 siglos porque no hay consultas de tu especialidad, tienes que venir, no hay medicinas, no hay esto, no hay lo otro, y tú dices, pero estoy bien enfermo. ¿Y qué te dice Dios? El Señor
está contigo. No tienes por qué desalentarte. El Señor está contigo. ¡Wow! ¿Puedes creerlo? Puedes guardarlo en tu corazón y decir, ciertamente si el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Y además, si viene el enemigo contra ti, dice ahí, 1 hará huir a 1000, pero 2 que se ponen a orar van a hacer huir a 10,000. Por un camino vendrán contra ti, dice, pero por 7 caminos se irán de en contra de ti. ¿Puedes creer esto? Dale gloria a Dios, esto es real, ¿sí? No tenemos por qué atemorizarnos en ninguna manera. Falta un punto final que hizo David y que para mí es quizá el más importante, uno de los más importantes. Nota que una de las cosas que más abomina Dios, lo dijo desde Éxodo 20 cuando dio los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni te inclinarás, ni las honrarás, ni las adorarás, porque yo el Señor soy, el Señor soy tu Dios celoso, que además, si te portas de esa manera, vienen las consecuencias hasta la 3ª y 4ª generación de tu descendencia. Sí lo han leído, ¿verdad? ¿O no? Tampoco eso habrán leído. Éxodo 20. Ahora, ¿qué hizo David? Entonces, con lo que les confiscó a los filisteos todos sus ídolos, sus dioses, los quemó. Y ahora te hago la pregunta, ¿ya has revisado bien tu casa? Si hay cosas que tienes que quemar. ¿Alguna figurita, algún idolito, algún recuerdito, alguna estampita, alguna imagen? Échale gasolina y fuego. No la conserves. Todo lo que tiene que ver con ocultismo hay que quemarlo. Déjenme contarles algo. Hace algunos años, con esto voy a terminar, empecé a tener amistad con un pastor que ya partió con el Señor. Y un día fui a su casa, me invitó a comer a su casa, acabamos de regresar de Querétaro, de tomar uno de los cursos de lo del diplomado pastoral para poder tener el nombramiento pastoral de Cristo para las Naciones. Y llegué a su casa, me senté con él en su oficina, tenía un cuartito, una oficinita, su escritorio, y levanto mis ojos y veo su reloj que tenía encima de su escritorio. Y le digo, oye hermanito, ¿por qué tienes ese reloj aquí? Ay, es que me lo regaló un hermanito. Y digo, ¿te das cuenta lo que tienes colgado en tu pared? Me dice, pues es un reloj. No, le digo, es un calendario azteca, hecho reloj. Un símbolo ocultista de los aztecas. ¿En serio, verdad? Oye, creo que lo debo de tirar. Pues yo creo que te estás tardando, cuate. Eventualmente, como que él no lo había percibido de esa manera, lo rompió y lo quemó. Algunas veces nos hemos acostumbrado a tener algunas cosas que, imagínense, hace algún tiempo, hace como unos 2 años, una de las mujercitas que toman enseñanza con el grupo de mi esposa allá por Valle Escondido, resulta que murió su esposo, pero su esposo era noruego, ¿sí? Y ella decía, ¿y ahora yo qué hago con su colección de trolls ahora que murió mi marido? Ay, Dios, que le llena un costal a mi esposa y que se lo da a mi esposa.
llega mi esposa y me dice, ¿ahora qué haces con esto? Pues hay que quemarlo. A quemar los mendigos trolls. No se quemaban. Tristes duendes noruegos como de figuras de madera, pero además con miradas malévolas, los infames. Entonces, pues hay que aprender a deshacerse de todo aquello que puedas tener y que te ligue con la idolatría o con el ocultismo. Si tienes cartas de tarot, cuidado, símbolos de hechicería, barajas egipcias, tablas de Ouija, olvídense, no los quieres quemar, me los traes y aquí los quemamos, no te preocupes. Entonces, yo te invito a que reflexiones sobre esto. Nada que tenga que ver con lo que justamente aquí, por eso los filisteos fueron derrotados, porque confiaban en sus ídolos y los habían llevado a la batalla, pero David los venció, confiando solo en el Señor. Y la victoria que te da el Señor es maravillosa y grande si confías solo en Él. Amén. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Eterno Dios, maravilloso Padre Celestial, gracias, porque hay poder en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos nuestra confianza en ti y podemos entender y podemos mirar la grandeza de tu gracia y la grandeza de tu poder, Señor, confiamos en ti de que tú vas a hacer la obra completa en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Gloria sea siempre a tu precioso nombre. Y ahora, Señor, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo el que revele a cada corazón de todos los que estamos sentados aquí si hay cosas que debemos llegar, revisar y aún si es necesario pasarlas por fuego. Te ruego que nos des esa fortaleza y esa autoridad en el nombre de Jesús. Amén.